estimados participantes, sean bienvenidos a esta segunda clase sobre la materia de psicología del aprendizaje. Quien les habla es su facilitadora, Estefanía Vivas. Hoy vamos a tocar un tema muy importante y continuidad al anterior, ¿sí? Vamos a hablar de cada una de las teorías que se va a ir desarrollando durante las diversas unidades. En este caso, hoy corresponde la teoría conductista. ¿Sí? El enfoque conductista que es utilizado en el área de la educación, pues es una teoría que es bastante importante ya que permite el control y aplicar estrategias adecuadas para el manejo de la conducta de los infantes y adolescentes a los cuales nosotros vamos a trabajar. ¿Ok? El enfoque conductista es toda conducta que es aprendida, ¿sí? El enfoque conductista pues tiene mucho que ver con la parte de, a ver, un enfoque que es utilizado, como dije anteriormente, en el área de educación. Toda conducta es aprendida porque la persona inmediatamente que observa una conducta, ¿sí? Todo lo que está a su alrededor, pues trata de imitarlo, trata de captarlo para que sea más, o sea, que se iguale a aquello que pues, tiene de forma innata, ¿ok? La psicología es una ciencia, pues bueno, la teoría conductista está enfatizada en el área de psicología porque, a ver, la psicología permite que la persona estudie la conducta, el comportamiento del ser humano. Entonces, en este caso, nosotros aplicamos las estrategias para el manejo de eso y por eso es que el enfoque conductista se basa mucho en el área de la psicología. Al conductismo le importan los comportamientos observables y los no observables, como el pensamiento y las emociones. Claro, es evidente porque el comportamiento del ser humano se da a través de la observación. Es más fácil poder ver, poder captar aquello que la persona está realizando en el momento, sea los movimientos, sean los gestos, sea la forma de caminar, ¿sí? Lo que está realizando en el momento, que es más difícil poder ver más allá de eso, ¿sí? Por ejemplo, cómo se siente la persona en el momento. Hay personas que no lo exteriorizan de una manera muy fácil. Entonces, para el conductismo es más fácil poder ver la conducta que está desarrollando el individuo en ese momento que poder establecer como una serie de estrategias donde yo permita que la persona se abra y comente cómo se siente en ese momento o qué es lo que piensa, ¿sí? Hay muy poca diferencia entre la forma en que aprenden los humanos y cómo lo hacen otros animales, ¿sí? El enfoque conductista, eh, esta teoría trabajó mucho el uso de animales para los experimentos en cuanto a lo que era cómo poder controlar esas conductas, ¿sí? Ya que el ser humano es una persona razonable, sí, es un ser razonable, y el animal no, el animal imita, siempre está imitando, eh, y es a través de la práctica, es a través de la repetición que este animal aprende. Entonces, el ser humano, pues, tiene un parecido a lo que es este tipo de aprendizaje, pero agregamos un poco más lo que es el pensamiento, ¿sí? El comportamiento es considerado una respuesta a un estímulo, claro que es así. Nosotros, en base a lo que podemos observar o lo que percibimos a través de nuestros sentidos, pues nosotros vamos a obtener una respuesta, ya sea positiva, una consecuencia positiva o una consecuencia negativa ante ese estímulo que pues estamos presenciando, ¿sí? En el aprendizaje, pues hay una serie de teorías que se dan, ¿sí? Y que son aplicadas en la educación. Estas teorías, pues, son marcos conceptuales que buscan entender cómo las personas adquieren conocimientos, habilidades y aptitudes. ¿Por qué? Porque todas estas perspectivas permiten saber cómo funciona la mente del ser humano, cómo funciona aquellos comportamientos, aquellas conductas que va a desarrollar en el ambiente de aprendizaje. Entonces, es importante entender que nosotros como educadores vamos a encontrarnos con diversas conductas dentro del aula de clases. Debemos saber cómo manejar estas conductas, qué estrategias aplicar ante ciertas, a ver, normativas, se podría decir, ¿no? Ciertas normativas que podamos aplicar nosotros al momento de poder
acudir a solucionar esa conducta que esté presentando el niño en el momento. ¿Ok? La teoría del aprendizaje conductista es una teoría psicológica que sostiene que el comportamiento humano es el resultado del aprendizaje a través de la observación y la experiencia. ¿Sí? Según la teoría conductista, el aprendizaje se produce cuando un estímulo ambiental, que es una señal o situación, provoca una respuesta en un individuo. ¿Sí? Pues bueno, la teoría conductista siempre va a buscar el comportamiento y la respuesta que se va a tener ante ese comportamiento que está teniendo la persona. Siempre pues va a ser observable, siempre vamos a buscar la manera de poder hacerlo repetitivo para que la persona pueda controlar esa conducta o pueda tener un mejor manejo de esa conducta. ¿Sí? Si la respuesta viene a darse de una forma positiva, es decir, que la persona, el humano en este caso, va a tratar de repetir esa conducta para que siempre tenga una respuesta positiva. Ahora, si la respuesta es negativa, el niño, en este caso el adolescente, va a aprender a que esa conducta no la debe repetir, pues para que no tenga una consecuencia negativa. ¿Sí? Esta teoría es utilizada mucho en las instituciones educativas, pero con un fin de poder controlar esas conductas, ¿ok? O en base también a que puedan tener un aprendizaje significativo. Sin embargo, muchas veces esta conducta es utilizada de una manera incorrecta debido a que esta teoría es utilizada de manera incorrecta debido a que aplican castigos que no son adecuados para el momento de poder el niño aprenda la consecuencia y no lo vuelva a repetir, ¿sí? Por ejemplo, a ver, el niño queremos que aprenda las letras del abecedario, ¿sí? Entonces, iniciamos el primer día enseñándole lo que son las vocales, más adelante o la primera semana le vamos a enseñar las vocales y en la segunda semana pues le vamos a enseñar cuáles son las consonantes, pero lo vamos a repetir durante un mes. ¿Ok? Hasta que el niño logra obtener esa conducta y ese aprendizaje. De acuerdo a así son los sonidos, así vamos a utilizar imágenes. Esto se va a volver repetitivo y va a obtener una consecuencia positiva que va a hacer que el niño aprenda o cada vez que reconozca, por ejemplo, el avión, va a saber que es la letra A, es para escribir la palabra avión. ¿Sí? Ahora, si no lo hacemos de manera repetitiva o, por ejemplo, utilizamos el castigo para que el niño aprenda a leer, aprenda las vocales y aprenda el abecedario, muchas veces se va a obtener que el niño no va a repetir la conducta, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si muchas personas lo hacen, ¿no? Amenazan a los niños con que si tú no te aprendes las letras hoy, no vas a tener un caramelo, no vas a poder jugar, no vas a utilizar el teléfono, ¿sí? Y pues está generando una conducta negativa, ¿ok? Hay otras personas que utilizan otro tipo de castigos, otro tipo de consecuencias para poder obtener que el niño aprenda la letra. Y no la va a aprender por el simple hecho de que tengo miedo, estoy asustado, sino que lo voy a aprender obligado porque si no me van a dar un castigo muy fuerte que no me gusta. Y entonces esto más adelante va a traer consecuencias a nivel emocional que van a afectar otros tipos de aprendizaje. Puede que tenga una memoria, eh, a ver, eso lo conversamos en la unidad uno, ¿sí? Puede que tenga una memoria a corto plazo. ¿Sí? Lo aprendo ahorita, pero se me olvida luego porque necesito la emergencia de que sea ya para no recibir el castigo negativo. ¿Sí? ¿Quién propuso la teoría conductista? Bueno, esta teoría, hablan muchos autores sobre esta teoría, muchos autores psicólogos, ¿sí? Pero el principal fue John Watson, un psicólogo estadounidense que promovió la idea de que la psicología debía centrarse en el estudio de los comportamientos observables. Para él era más válido que la persona evaluara, aplicara estrategias en base a lo que veía, ¿sí? A lo que estoy observando en este momento, más que poder evaluar más allá de lo que son los pensamientos y la forma de su mentalidad
en cuanto a cómo yo voy a desarrollarme en un ambiente, ¿sí? Sin embargo, no dejaba a un lado que también era importante el estudio de las emociones, el estudio de los pensamientos, pero lo más pronto que podríamos hacer era el estudio de las conductas que eran dadas en el mismo instante, para poder llegar a aplicar una estrategia inmediata que diera la solución a ese problema. Otros que aportaron a esta teoría conductista fue Iván Pavlov, Skinner, Thorndike y Clark Hull, ¿sí? Ellos fueron algunos también de los precursores de lo que es la teoría del conductismo, que más adelante pues vamos a ver cada una de sus teorías. Ellos también apuntaban a que la conducta observable era la más inmediata que podíamos evaluar y podía lograr que la persona obtuviera unas estrategias indicadas para el control de las mismas. A ver, el condicionamiento clásico, una teoría bastante nombrada, ¿sí? Utilizada en el área educativa. Este condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje que implica respuestas automáticas o reflejas. No son conductas voluntarias, ¿ok? Pavlov fue el creador de esta teoría, donde se interesó por la filosofía de la digestión, especialmente en los reflejos de la salivación. ¿Sí? Pavlov hizo un experimento con un animal, el perro en este caso, y pues él a través de su práctica logró evidenciar que las personas podemos tener ante un estímulo una respuesta, ¿sí? Ya sea inmediata o una respuesta neutra, ¿ok? Entonces, les explico aquí el pequeño ejercicio que observamos en la lámina, ¿sí? Está un estímulo inmediato que viene siendo la comida para que el animal tenga una respuesta inmediata, vendría a ser la salivación, ¿sí? Él conoce que es la comida para él, el hueso es alimento y comienza a salivar. ¿Ok? Pero además de esto, Pavlov utilizó la campana, le agregó la campana, que es un estímulo neutro, ¿sí? Es decir, el perro solamente al escuchar la campana sin haberle enseñado nada antes, previo, el perro pues escuchó la campana y no va a tener ningún estímulo o ninguna respuesta ante ese sonido de la campana, pero él propuso de que iba a colocar la comida más la campana para poder obtener una respuesta inmediata, ¿sí? Entonces, cada vez que sonaba la campana, le daba alimento al perro para que asociara de que cuando sonara la campana era en el momento que le iba a colocar el alimento al perro, ¿sí? Entonces, como vio al practicarlo varias veces, vio que se obtuvo la respuesta inmediata, entonces lo que hizo fue, luego del tiempo, volver a sonar la campana para ver cuál era la reacción o la respuesta del perro. Y la respuesta pues fue esa, ¿no? La respuesta fue inmediata, de que sonaba la campana y el perro salivaba porque sabía que venía el alimento inmediatamente. Y de esa misma manera, pues nosotros trabajamos con los niños en educación y los adolescentes, ¿sí? Si tú saben que nosotros somos el maestro, ¿sí? Que vamos a brindar un conocimiento, ¿ok? Entonces, por ejemplo, está el profesor de deporte. Sabemos que el profesor de deporte hace ejercicios, algunas dinámicas divertidas que tengan que ver con juego durante su clase. Entonces, si el profesor de educación física em, mantiene esas actividades recreativas durante sus clases, los niños van a obtener un estímulo que va a generar una respuesta inmediata. ¿Cuál va a ser la respuesta inmediata? Bueno, pues se van a contentar, se van a alegrar, van a motivarse a asistir a sus clases. ¿Por qué? Porque ya hay un estímulo inmediato que es, al ver al profesor, lo van a relacionar con que va a haber diversión. Entonces, ese es el condicionamiento clásico que utilizamos nosotros en el ambiente educativo. Es igual que cuando nosotros estamos, es un viernes, ¿sí? Y los viernes son recreativos para los niños, donde le hacemos diversas actividades, ya sea de manualidades, de música, de repente un compartir, ¿sí? Entonces ellos van a saber que el día viernes se relaciona con que es día de diversión. ¿Ok? Y entonces una motivación que genera
en los niños esa asistencia. El condicionamiento operante se basa en que el comportamiento de una persona es moldeado por las consecuencias que le siguen, ¿sí? Su creador fue Skinner. Su enfoque permite comprender que, a ver, de cómo los individuos aprenden y se comportan en su entorno, ¿ok? ¿Qué fue lo que utilizó Skinner aquí? Skinner utilizó el ratoncito, ¿ok? Entonces, ¿qué hizo Skinner? Skinner dio una respuesta, ¿sí? Pero había un estímulo discriminativo y un estímulo consecuente, ¿ok? El estímulo discriminativo es aquel que predispone para la acción, ¿sí? Y se obtiene una respuesta que viene a ser la conducta o el comportamiento para luego recibir un estímulo que puede ser positivo o negativo, ¿ok? Entonces, el estímulo discriminativo sería en este caso cuando nosotros aplicamos una evaluación en los niños, ¿sí? Vamos a tener una evaluación a través de una exposición. Entonces, el niño tiene el estímulo discriminativo, que es yo aprendo la exposición, tengo que estar frente a un público para poder expresarlo, entonces inmediatamente yo voy a tener una conducta, un comportamiento. Me puede dar nervios, me puedo asustar. A ver, los niños muchas veces se quedan callados, comienzan a moverse, ¿sí? Entonces está obteniendo una respuesta ante ese estímulo discriminativo que viene a ser que voy a exponer, voy a presentar una actividad. Luego de que se da esa conducta o ese comportamiento, yo inmediatamente recuerdo que voy a tener un estímulo consecuente, que viene a ser la consecuencia, ya sea positiva o negativa, de acuerdo a lo que yo voy a expresar o voy a realizar. Entonces, si yo hago la exposición, puedo que tenga un estímulo, perdón, así, un estímulo positivo o un estímulo negativo, ¿sí? Que viene a darse a través del refuerzo. Por ejemplo, yo tuve mi exposición, la realicé y la profesora me califica sobre 18, ¿sí? 18/20. Yo voy a tener un estímulo positivo, en este caso, por una buena calificación. Ahora, si yo no expongo, ¿ok? Mi conducta es negativa de que yo no voy a exponer, de que no quiero, no me la sé, no me la aprendí, voy a tener un estímulo negativo. ¿Cuál va a ser el estímulo negativo en este caso? No voy a obtener la calificación que es la correspondiente para esa actividad. Es decir, o puede que presente alguna oportunidad o puede que no tenga la oportunidad para volverla a presentar y entonces voy a tener una nota negativa. ¿Ok? El aprendizaje por ensayo y error. Otra teoría utilizada en el ambiente educativo. Es el resultado de asociaciones formadas entre estímulos y respuestas. Su creador fue Thorndike, quien observó que la conducta casual o aleatoria de un animal podía venir acompañada por respuestas del medio ambiente satisfactorias para el animal, ¿sí? Thorndike pues hizo su experimento con un gato, ¿sí? Se llamaba la caja del problema. En este experimento, él encerró un gato en una caja y al pie de la puerta colocó la comida, ¿sí? Pero el gato tenía que pisar algún artefacto, una palanquita que pudiera levantar la puerta de la caja para él poder salir y comerse lo que estaba ahí, que ese era el estímulo. ¿Ok? El estímulo era la comida, pero él tenía que buscar cómo abrir la cajita para poder salir de ahí o por qué lugar yo me salgo para poder consumir lo que está allá afuera. Entonces, el gato sabía que si hundía la palanquita, podía salir y si no la hundía, pues no iba a obtener ninguna respuesta ante ese estímulo. Eso pasaron varios días, hasta que el gato por fin logró entender de que si hundía la palanquita, podía salir y comerse el alimento. Entonces, esto enseña de que en la parte educativa, los niños pueden equivocarse, ¿sí? Que los niños están en una práctica constante de que pueden tener errores ortográficos, de que pueden, equivocarse en una suma, en una resta, en una multiplicación, que los niños de repente se pueden equivocar en llevar su cuaderno, sí, pero esto les va a enseñar a ellos a corregir que cómo debo concentrarme, cómo lo debo hacer para que la próxima vez sea mucho mejor. ¿Ok? Quiere decir que es válido
que los estudiantes en este caso puedan equivocarse para saber cómo corregirlo inmediatamente. Y la teoría del aprendizaje social, que se basa en la idea de que los niños aprendan en contextos sociales a través de la observación y de la imitación del comportamiento que presenciaron. Esta teoría la creó Albert Bandura, quien centró su foco en los procesos de aprendizaje, en la interacción entre el aprendiz y el entorno. Miren, esta teoría es muy importante en la educación, y no solo en la educación, sino en cualquier ambiente que el niño se encuentre. ¿Por qué? Resulta de que Albert Bandura descubrió que los niños son muy observadores, que los niños todo lo imitan, porque él hizo un experimento que se llama el muñeco bobo, donde él colocó un muñeco inflado, ¿sí? Con aire, que se balanceaba de un lado a otro. Entonces, ¿qué hizo él? Colocó 3/4 el mismo muñeco, pero hizo diferentes conductas ante el muñeco para ver cómo reaccionaban los niños. En el primer cuarto, donde está el primer niño con el muñeco, él llegó y golpeó el muñeco fuertemente muchas veces y luego dejó al niño solo para ver cómo iba a reaccionar. En el segundo cuarto, colocó al niño con el muñeco, donde no dejaba que el niño lo golpeara, simplemente le puso otros objetos al lado y vio que el niño ignoró el muñeco y se colocó a jugar con los juguetes como lo hizo aquella persona, tal cual como pues lo imitó. Y en el tercer cuarto, ¿sí? Se encontraba el muñeco bobo con otros tipos de juguetes, el resto de juguetes. Igual el niño pues no le prestó atención por completo al muñeco, sino que lo se colocó a jugar con los otros juguetes. Entonces, el niño del primer cuarto lo que hizo fue golpear, hacer la misma actuación con lo que era el muñeco bobo. Como vio que la persona adulta lo hizo, él se sintió tranquilo, vio que era algo muy sano y se levantó y comenzó a golpear el muñeco bobo. En el segundo cuarto, el niño, como vio que no hizo absolutamente nada con el muñeco, él se integró con los juguetes y pues también pudo jugar con el muñeco sin necesidad de agredirlo. Y en la tercera, el niño ignoró por completo el muñeco porque vio que no tenía ningún beneficio, no le interesaba, sino le importaban a los juguetes, con lo que él más se motivaba. Entonces, esto deja una lección muy importante en el área educativa, porque esto permite mostrar que nosotros debemos estar muy al pendiente de cómo nos comportamos nosotros con los niños, de todas esas conductas que vienen dadas de casa, ¿sí? De cómo, a ver, si María o Juana eh, se sientan de una manera, traen sus cuadernos ordenados, traen los cuadernos al día, traen sus actividades al día, pero Pedro y Juan son niños que incumplen con sus responsabilidades de actividades, que se les pide los cuadernos y no los traen, ¿sí? Entonces son diversas conductas que debemos ver cómo se están manejando y trabajando en casa. Porque pues así como el niño se comporta en un ambiente, así tal cual, él lo está observando y lo está aprendiendo, ¿sí? Y si nosotros maestros gritamos en un aula de clases, el niño también lo va a realizar. Entonces, tener alerta a conocer estas conductas muy bien, a conocer estas teorías, para saber qué estrategias voy a aplicar en el área educativa, ¿sí? ¿Qué estrategias esenciales voy a utilizar para poder manejar todas estas conductas y que sea un aprendizaje significativo, bueno, positivo? Claro está, sabiendo que los niños se pueden equivocar, que los niños están para aprender, que los niños se pueden corregir, que hay que apoyarlos, que hay que escucharlos, que hay que trabajar su inteligencia, que hay que trabajar sus emociones, para que estos, pues, sea algo muy importante o muy equitativo y el niño pueda tener buenos resultados. Que nos enfoquemos más en aquellas actividades o estrategias que generen motivación, que generen bienestar, que generen agrado y que generen un aprendizaje significativo. Bueno, muchachos, esta ha sido la clase por el día de hoy. Les invito a realizar la segunda actividad, que consiste en hacer un cuadro comparativo, ¿sí? Sobre estas diversas teorías del aprendizaje.
Yo pues voy a dejar esa actividad en el aula virtual. Los invito a revisar para que, pues bueno, desarrollen esa actividad. Cualquier duda o inquietud que tengan con respecto al desarrollo de las mismas, estaré atenta a contestar todas esas dudas pues, que ustedes presenten. Muchas gracias y espero verlos en la siguiente clase en la unidad número 3.